Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Buenas noches, Néstor. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Y bueno, mira, se acaba un periodo de sesiones, termina una legislatura y comienza otra nueva. Y con eso pues empieza a surgir una gran cantidad de información. Y ya empezó el proceso de credencialización de los nuevos legisladores para estar ya listos a la ceremonia de apertura del Congreso de la nueva legislatura, la 64, la próxima semana. ¿Qué le parece si vemos lo que pasó en la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados abrió su puerta principal y así inició el registro de los legisladores que entrarán en funciones el 1 de septiembre. Los de Morena son los primeros y la que sí madrugó de plano fue la tabasqueña Teresa Burelo. Fue la número 1 en registrarse como diputada. Por eso estamos aquí, porque le madrugamos a todos los partidos y caminamos mucho para poder llegar. Un registro de muchas caras nuevas y había que salir bien en la foto. A ver si ya. Ahí está perfecto. ¿Ahí está perfecto? Ahí está muy bien. Registraron sus huellas para tener acceso al recinto, al sistema de votación y asistencia. Recibieron credencial y estrenaron fistol de diputados. El valor lo tiene el trabajo que vamos a hacer, ¿no? Y que la gente va a agradecer cuando nosotros hagamos lo que nos corresponde realmente. Y pisaron por primera vez el salón de sesiones. Si me pusieran un pelímetro, la verdad que alcanzara al máximo decibel del pelímetro. Por supuesto, hay una gran emoción. Es la primera vez que estoy de diputado y con un cargo tan importante como el que tenemos ahora. Algunos llevaron a la familia. Hubo foto del recuerdo. Estamos aquí compartiendo este momento muy especial. Creo que todo lo que es el agradecimiento a todos mis seres queridos no podían faltar este día. Oiga, ¿y sí se acabó la sopita caliente en casa ya? Sí, bastante. O sea, vayan viendo a ver quién prepara de comer, ¿no? Claro que Ya sí. aprendimos a cocinar. Tuvieron que hacerlo solos. A la cita cada quien llegó como pudo. Aquí usamos la bicicleta desde hace mucho y sí, bueno, coincide con una austeridad porque te ahorras un dineral en gasolina, estacionamiento. Hoy llegué yo al metro, me bajé en metro, vengo con mi familia, me bajé en el metro anterior. ¿De dónde viene? De Zacatecas. Me bajé, lo que pasa es que me equivoqué, me bajé en el metro Fray Servando de Mier y me vine caminando con mi familia. En el registro de diputados de Morena hubo caras conocidas también. Dolores Padierna, Mario Delgado y Pablo Gómez, 3 de los 4 que buscan coordinar a la fracción. Yo estoy aspirando a coordinar el grupo parlamentario porque tengo mucha experiencia. Más bien, ahí te diría, como dice el filósofo Fonsi, despacito, con calma. Ahí vamos bien. Eso vamos a votar, ¿no? ¿Cuándo? Ya votaremos. Y en la Cámara de Senadores también ocurre lo mismo que en diputados. Inicia el proceso de credencialización de los nuevos senadores. Bueno, pues aquí en el Senado de la República inició el proceso de registro y entrega de credenciales e identificaciones a los senadores electos de mayoría y primera minoría. Este proceso inició a las 10 de la mañana y hasta el momento solo han llegado 4 senadores. Esos legisladores, bueno, llenaron una hoja con sus datos personales, se les tomó la foto y también se registraron sus huellas. Y ellos coincidieron al llegar a este lugar en que es positivo el recorte presupuestal al Senado. No debe de existir ningún problema en algún recorte presupuestal, y si es algún recorte presupuestal, adelante también, en este caso un servidor, estoy de acuerdo en poder disminuir lo que son los presupuestos en ambas cámaras. De entrada, pues algo que estamos acordes tiene que ver con el proceso de austeridad que empezará con nosotros mismos asumiéndolo una vez que estemos en funciones, y ya se adelantó que estamos de acuerdo en que haya una reducción del presupuesto que le toque todavía ejercer a la actual legislatura. Si logramos ese acuerdo mayoritario o de consenso con las demás fuerzas políticas representadas,
hasta el 30%. Bueno, hay que recordar que los senadores plurinominales podrán llevar a cabo este proceso de registro a partir del próximo miércoles. Este proceso concluirá hasta el próximo 28 de agosto y esta identificación que se le está entregando solamente servirá para la sesión del día 29 de agosto, donde rendirán protesta a los nuevos senadores y también elegirán a la mesa directiva. Y bueno, yo le quiero decir, Adriana se sabe ese proceso porque ya 2 veces ha sido diputada. ¿Cómo es, Adriana? Ese primer día, como los niños que van a la escuela. Llegas a tu primer día de clases, te dan tu credencial, tu PIN, te muestran el sistema, te dan tus claves para que puedas acceder al sistema de votación y te dan, bueno, pues todo una carpetita con toda la información que requieres de servicios generales, de asesores y de todo para poder llevar tus funciones, ya que inicia el periodo. ¿Y ya tienes asignada tu curul? Ya. O sea, ya tú ya llegas y ya te dicen, aquí va a sentarse previamente, con tu coordinador de la fracción parlamentaria, tú eliges cuál es, tienen un número cada curul y tú ya llegas directo a ese número, ahí ya te dicen, y con ese número de tu curul también entras, metes tu clave y tu dedo para entrar al salón de sesiones. Y bueno, ya estoy de chismoso. Y en ese proceso no hay unas que dicen, no, yo quiero pasillo, yo quiero ventana. Sí, por eso se negocia con el coordinador de la fracción parlamentaria y de acuerdo a... Bueno, siempre hay los legisladores que son más burbujos, que están siempre al centro, al lado del coordinador, porque ya sabes que en la política la forma es fondo, entonces quien se sienta a la derecha del coordinador o a la izquierda del coordinador son lugares claves. Hay gente que quiere pasillo, hay gente que quiere en medio, y bueno, más atrás o más adelante, ya ese es un proceso que negocias tú con tu coordinador. Y los que se van hasta atrás, que generalmente conforman el Bronx. Los del Bronx, ¿no? Que es lo más divertido, Néstor. Muy Yo bien. era de la burbuja, por eso no te sé mucho del Bronx. Muy bien, Adriana. Y el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, festejó su cumpleaños y aclaró que por lo pronto no se retirará de la política. Cuando un político tiene 45 años, jamás se retira. La política es mi pasión y mi pasión es servir a la gente. Siempre ayudando a mi país. Apuesto, como todas y todos ustedes, a que a México le vaya bien. Esa es mi apuesta. El senador Francisco Búrquez pidió que se legisle para eliminar el financiamiento de los partidos políticos a un 50%. Si reducir a la mitad es bueno, yo diría que en el futuro tendríamos que llegar a quitar todo el financiamiento público de partidos y tendríamos que irlo sustituyendo, como lo dicen algunos expertos en esto, por financiamiento ciudadano pequeño. Muchas personas donando pequeñas cantidades. Entonces, esto no es algo que se pueda posponer. Y como un elemento fundamental, tenemos que atender el tema del financiamiento público. Si tú le preguntas a los ciudadanos si quieren darle dinero a los partidos políticos, el 95% te van a decir que no. Y bueno, la polémica por la propuesta de una consulta para determinar el emplazamiento del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México hecha por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sigue generando una gran polémica. El senador del PAN, Víctor Hermosillo, de plano dice que si se cancela el proyecto en Texcoco, que ya está en construcción, habrá litigios internacionales interminables. Ahorita la situación es de que el aeropuerto ya tiene mucho dinero invertido, muchos compromisos. El pagar esos compromisos va a costar un dineral y litigios largos. Estamos hablando de más de como 50, porque distorsionado las cifras, ya hay invertidos como 45,000, 50,000 millones de pesos. Yo estoy yendo seguido al aeropuerto, ya están ahí enterrados y hay compromisos por más de 100,000. Entonces imagínense el litigio que se va a hacer. El senador Ernesto Rufo dice que seguirán dando la pelea para que el fiscal anticorrupción y el fiscal general sean autónomos y totalmente independientes. El espíritu que promovimos junto con otros compañeros de otros partidos y la sociedad civil, de que el próximo fiscal general de la República naciese de una propuesta organizada por el Senado con los integrantes de la sociedad civil para proponer
un número de donde el presidente de la República podría escoger a 3. Pareciera que el nuevo gobierno quiere escoger o proponer 3 sin pasar por todo el procedimiento de consulta ciudadana y de trabajo del Senado. ¿Y qué le parece si vemos cómo transcurrió la que prácticamente va a ser la última sesión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en su 63 legislatura? Veamos. Hasta la comisión permanente llegó el caso del senador electo por Nuevo León, Samuel García, quien podría haber incurrido en diversos ilícitos por usar durante su campaña una playera del equipo Tigres con publicidad de marcas comerciales. Según este senador, la impugnación que hicieron diversos partidos políticos por un presunto rebase en los topes de campaña tiene sustento. Tenemos que respetar la legalidad. Las elecciones se ganan con votos y respetando las leyes. Y si la ley establece topes de campaña y si esto se determina que la autorización de este tipo de marcas tiene algún tipo de ventaja sobre el resto de los candidatos, hay inequidad. En días pasados, el Tribunal Electoral ordenó al INE que revise los gastos de campaña de Samuel García y tome en cuenta el supuesto uso ilegal de marcas comerciales contenidas en la playera. El INE tendrá que determinar si esto procede, si la utilización de las marcas, primero si hay un convenio para utilizarlas y si no, cuál sería el beneficio de utilizar esas marcas, cuantificándolo en pesos y centavos y determinar si se rebasaron los topes de campañas. Finalmente, Casillas advirtió que se sentaría un mal precedente si se pasan por alto este tipo de anomalías electorales. Y ahora llegó el turno del análisis económico financiero con nuestra experta Alicia Salgado. Alicia. Hola muchachos, me da muchísimo gusto saludarles. Hoy me encuentro aquí, en la entrada del Senado de la República, justamente donde está el patio del federalismo, porque los senadores electos están pasando a recoger sus credenciales a fin de acreditarse para la sesión constitutiva y además recibir sus placas y todas sus cosas para ya participar en el pleno de manera normal. Las oficinas han sido desalojadas, algunas que eran bastante reconocidas durante todo este periodo legislativo que termina el último de agosto, como aquella que señalaba un despeñadero, ya también se eliminó. En fin, el Senado está listo para recibir un nuevo Congreso. Y ese nuevo Congreso vendrá de la mano con algo interesante. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, le presentó al presidente Peña una petición formal ya dentro del proceso de transición con los gabinetes de ambos enfrente para que pueda brindarle la posibilidad de usar su iniciativa preferente a fin de enviar la reforma al 108 constitucional para eliminar el fuero en los puestos de elección popular, incluyendo la del presidente, del jefe del Ejecutivo, a partir del 1 de diciembre y hacia adelante. Esa iniciativa se tendría no solamente que aprobar en ambas cámaras por las 2/3 partes, sino que además, por encima de cualquier otra, los legisladores tienen la obligación de revisarla. Si se aprueba a más tardar en el mes de octubre, el presidente Peña todavía tendría la posibilidad de enviarla a través de la Secretaría de Gobernación y también el Congreso a los congresos de los estados para que pueda recibir su aprobación y promulgarla. De esta forma se pretende que el día 1 de diciembre, cuando él tome posesión del mandato, Andrés Manuel López Obrador, se inicie la nueva era del presidente con posibilidad de que le quiten el fuero y sea juzgado si comete algo indebido. La segunda iniciativa, que es muy importante, tan trascendente como esta, es también de carácter preferente, es para que se discuta y se apruebe, evidentemente tendrán mayoría. Sí, esta requiere mayoría simple porque es la ley de la Administración Pública Federal, cambios en la estructura de gobierno. Estos cambios, si no se concretan antes de que se tenga la integración del presupuesto de egresos de la Federación, no se podrán distribuir, separar secretarías, etcétera, sino hasta el siguiente año.
el año fiscal del 2020. De ahí que para el 2019, y dado el programa de gobierno que está planteando, entre otros, la separación de la Secretaría de Gobernación de la de Seguridad Pública, el cambio de la Secretaría de SEDESO a la Secretaría de Bienestar y sobre todo el reacomodo, ajuste y reducción de número de subsecretarías, entidades, gobiernos, programas, todo esto debe quedar plasmado en el presupuesto. Y si no se hacen los cambios en la ley que ordena la estructura federal, pues no se puede ejecutar. Es tan simple como ello. De ahí que sí necesita iniciativa preferente. Y usted se preguntará, ¿para qué? Si tienen mayoría. Sí, pero no mayoría calificada. Y hay algunas cosas que sí lo requieren. Ya ve usted. Yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Ya estamos de regreso aquí en Desde las Cámaras y ya comenzó el foro del hartazgo antisistema a la construcción de una nueva gobernabilidad que se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué sigue después de las elecciones del 1 de julio? La Universidad Nacional Autónoma de México organizó el seminario del hartazgo antisistema a la construcción de una nueva gobernabilidad. ¿De dónde vendrán los contrapesos? Tratar de entender la dimensión del cambio que decidió México a partir del día 1 de julio y de ahí entender que ahora es responsabilidad de todos, académicos, actores sociales, poderes de la Unión, por supuesto, construir una nueva gobernabilidad, pero una gobernabilidad democrática y con contrapesos. Nos enfrentamos a un escenario de fortalecimiento del constitucionalismo democrático, a una nueva etapa, sin duda, a una etapa en la cual además genuinamente el presidente tendrá mucha capacidad de liderazgo y para eso lo votó la gente, y me parece que eso no debe ser de suyo un problema, pero tenemos un Estado constitucional con instituciones fuertes. Los panelistas señalaron que las instituciones mexicanas se han consolidado y tienen capacidad para hacer los contrapesos. Será el primer titular del Poder Ejecutivo que desde el inicio de su sexenio conviva, además de con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo, en el que tendrá mayoría, con 12 autonomías constitucionales. De acuerdo con los académicos, el mayor contrapeso vendrá de los ciudadanos. Nuestra parte es la de estar vigilantes, la de estar atentos, la de ser críticos, la de hacer propuestas y darle seguimiento al cumplimiento de las mismas. En el foro se destacó que el hartazgo de los ciudadanos se manifestó con su participación civilizada y activa en las urnas, reflejo de que en nuestro país la democracia funciona. Para conocer a detalle lo que se está abordando en este seminario, nuestro compañero Víctor Sánchez Baños entrevistó a la académica Carla Huerta y al analista político Fernando Borac. Ante la nueva configuración de las fuerzas políticas dentro del Congreso de la Unión, donde hay un partido hegemónico, en este caso Morena, y las fuerzas afines, lograrán una mayoría arrasadora en todas las decisiones en el Congreso de la Unión. Sin embargo, se necesitan fuerzas y contrafuerzas, pesos y contrapesos para lograr un equilibrio político y que beneficie a todo el país. Esto se está estudiando precisamente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que llevó a cabo un foro llamado El hartazgo de antisistema a la construcción de una nueva gobernabilidad. El problema aquí, para empezar, el diseño se hizo, el diseño constitucional de las instituciones, para que se produciera un equilibrio entre ejecutivo y el legislativo. Esto estuvo funcionando los últimos 20 años más o menos, porque existen diversos mecanismos de control en la propia Constitución para poder evitar el abuso del poder del Ejecutivo. Pero no está pensado para un partido hegemónico, está pensado para una pluralidad, para que exista pluralismo en los partidos. Los resultados de esta elección nos vuelven a dar una situación como la que teníamos antes. Es decir, volvemos a un partido hegemónico donde hay una mayoría que permite modificar reformas a la ley, adiciones, crear leyes, realizar diversos actos de control. Sin embargo, no van a realizar ningún acto de control porque como son mayoría y hay una identidad entre partido y ejecutivo, pues mecanismos de control son inexistentes. Entonces, hay que voltear, digamos, el espejo y ver del otro lado. La otra cara es las minorías. Aquí no importa la mayoría, sino la minoría. Es posible constituir una minoría suficiente
para interponer, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad en caso de que se proponga una ley que se considere inconstitucional. Lo importante aquí es eso, los mecanismos van a quedar del lado de las minorías. El problema es que la Constitución piensa en una minoría de, digamos, de alternancia, una minoría que realmente esté ejerciendo un control a través del debate y del discurso, que permita la información y que empieza a abrir la discusión incluso al público, porque dentro del Congreso no fueron escuchados. Principalmente esto va a servir para controlar la constitucionalidad de leyes. La carga va a caer, por supuesto, en la Suprema Corte, que es el que va a verificar esto. Entonces, se genera un sistema de controles y contracontroles y de supervisión muy interesante. Entonces, las limitaciones constitucionales van a ser reguladas por la minoría. El problema es que no hay una minoría sólida, no hay una minoría de un único partido, como no hay una mayoría de un único partido. Y las alianzas son alianzas electorales. Pero lo que acabamos de ver, se van a ayudar para trabajar como si fueran bloque. Entonces tienen una mayoría relevante para muchas reformas, incluso constitucionales, porque convierten en una mayoría absoluta que pueden decidir incluso sobre la reforma a la Constitución. Tendríamos que volver a una idea anterior en que se hacían unas alianzas, por decirlo de alguna manera, no coalición entre partidos. No sé si sean viables en la realidad políticamente, pero el PAN tiene que asociarse primero con los que ya se asoció para las elecciones y ponerse de acuerdo en un movimiento, una decisión o en votar en contra de, o asociarse PAN y PRI, como ha ocurrido en otras ocasiones, y generar verdaderamente una oposición dentro del Congreso. No es una oposición negativa lo que yo digo, si es una oposición que me permita realizar un control de lo que se va a hacer. No cualquier ley debe de aprobarse, no cualquier cosa debe estar en la Constitución. Si se nos olvida eso, bueno, podríamos terminar en tener una Constitución que no sea viable, que tenga puras cuestiones ilusorias que no se ejecuten. Entonces aquí las minorías son las que tienen que trabajar conjuntamente, porque hay algo que se les olvida, que me parece fundamental. Son elegidos, pero en la elección, una vez que están en el Congreso, no trabajan para un partido, no trabajan para un individuo, para el Ejecutivo, trabajan para el pueblo. Son representantes de la población y representan intereses que prometieron en las campañas. Entonces tienen que trabajar todos juntos en realidad. No se trata de pelearse ni de discutir mal, es debatir para que surja la mejor idea y la mejor regulación o evitar que se regule alguna cosa que no es conveniente para la población. En la nueva configuración del Congreso de la Unión son necesarios pesos y contrapesos, para lo cual los partidos políticos pequeños, a diferencia de Morena, deben tener voz, voto para poder manejar todas las legislaciones que beneficien a la sociedad. Y en este foro del hartazgo antisistema, la construcción de una nueva gobernabilidad, encontramos también la necesidad de darle voz a esas minorías, pero que no tengan tampoco abusos en los procesos electorales. Y de eso precisamente platicamos con el investigador político Fernando Dorak. El reto aquí para mí es cómo hacemos para que sepamos quién está con quién. Y obviamente generar partidos más competitivos. Por ejemplo, si tenemos un 90% de financiamiento público, lo que hacemos es generar incentivos para que el dinero privado entre por otras vías y esa influencia venga de todas formas. Por lo tanto, y además de todo hace que los partidos dependan de una renta, no compitan. Y aquí sería muy bueno que exploremos otras vías de participación. Por ejemplo, permitir una mayor entrada de financiamiento privado en dineros públicos. Me parece excelente la propuesta de reducir al 50% el financiamiento público. Que los partidos consigan un poco más de financiamiento y sean competitivos a la hora de tener una mayor interrelación con organizaciones. Por ejemplo, el esquema alemán. No puede haber tanto dinero privado como lo que se ingresa de público. Que ese 50% los partidos comiencen a buscar un financiamiento con alianzas claras, con grupos de interés, con alianzas estratégicas y que sea transparente. Yo creo que seremos el mejor de los mundos. Nos queda claro que en el foro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del hartazgo antisistema, la construcción de una nueva gobernabilidad, necesitamos reglas claras y sobre todo nuevas reglas en donde los mexicanos tengamos voz y voto
con más energía, y no solamente los de las mayorías, sino de aquellas minorías que necesitan también protección, no solamente de sus intereses, sino también de los intereses que se reflejan a toda la nación. Néstor, pues se acabó el tiempo, pasó muy rápido. No dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, Néstor. Aquí en Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que le lleva a usted el quehacer, la lupa sobre el Poder Legislativo, lo que ocurre en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y en los congresos locales. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Buenas noches.